Contacto directo, bien. Y a esta hora vamos a hablar un poco del tema de la AFP y ONP y el impacto en la economía peruana, que ha sido mencionada incluso por la ministra de Economía. Y para conversar sobre este tema ya estamos con nuestro invitado, el señor José Luis Tapia Rocha, economista que ha tenido la gentileza de poder atender nuestro llamado. Doctor Tapia, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Coméntenos por favor un poco en la situación actual. Ya se aprobó el tema de la AFP hasta 4 UITs para poder hacer retiros a las personas que no han venido aportando en los últimos 12 meses. Y el tema de la AFP, de la ONP se ha anunciado que el Congreso insistirá al respecto. ¿Qué comentarios le merece la situación actual del sistema de fondos de pensiones en nuestro país? Hay que verle un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es respecto a que los ex aportantes y los aportantes de la ONP y AFP van a recibir un dinero que le pertenece y eso lo va a poder emplear para sus deudas o pagos inmediatos de luz, agua, teléfono. El lado malo está en la propuesta que el Congreso está señalando con respecto a la creación de un ente estatal para que administre el fondo de pensión. Eso me preocupa bastante porque por experiencia que hemos señalado anteriormente con respecto a la ONP y AFP, hemos visto pues que los resultados no son los más apropiados. Y además la historia económica nos registra pues que las empresas estatales o toda iniciativa que maneja fondos del Estado siempre tiene repercusiones negativas sobre la economía, al punto pues de que los contribuyentes, o sea, todos los que pagamos impuestos, tenemos que cubrir las pérdidas de estas entidades creadas por el gobierno. Entonces es motivo de preocupación y hay que esperar pues hasta que la ley salga. Vamos a ver cómo se va a definir esta entidad que va a administrar los fondos, si va a ser de algún tipo de mecanismo competitivo o de lo contrario será pues pura gestión estatal y punto, ¿no? Quería preguntarle, porque el público se hará la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no tenemos esa capacidad para poder administrar los fondos? O sea, yo, dentro de la ignorancia económica que tengo, creo que uno de los problemas es la falta de formalidad, ¿no? La informalidad en el país, es decir, que las personas no están todas pues en planilla y esto hace que la generación de fondos no sea mucha para poder pagar las obligaciones que se adquieren. Pero ¿cuáles son los problemas que se generan para no poder asumir ese reto? Otro puede ser el tema de la incapacidad en la gestión pública, que es algo que ha venido dándose a conocer y más con el tema de la pandemia. De la primera parte de tu pregunta, te puedo señalar que al sistema, tanto público como privado, se le piensa sacar cueros donde no existe. Me refiero básicamente que se le pague buenas pensiones, pero las buenas pensiones tienen que haber buenos ahorros. Exacto. Y para que haya buenos ahorros tiene que haber buenos ingresos. Y el problema está en que la solución que proponen es que el gobierno va a asumir una diferencia de lo que no le puede entregar el actual sistema económico y político. Y esa diferencia se llama subsidio. Lo peor de todo, de mi preocupación, en realidad es que hay una parte que el fondo privado va a subsidiar a los que no tienen la capacidad suficiente de poder ahorrar de manera previsional. Me refiero básicamente que hay un fondo de riesgo compartido, así le han puesto ahora el nombre. ¿Qué significa eso? Que los aportantes del sistema privado de pensiones, al unificarse con la ONP, que es la propuesta del Congreso, va a generar que un grupo de personas que tienen su fondo de la AFP va a servir en parte para subsidiar a aquellos que no han aportado porque sus ingresos son bastante bajos y el gobierno va a agarrar esos fondos y lo va a subsidiar por un lado y el Tesoro Público por el otro. Es decir, se va a mezclar lo que es lo público con lo privado, lo cual significa, ¿saben qué? En términos concretos, Adolfo, significa expropiar los fondos. Expropiar los fondos. Y eso está mal, porque ya sabemos en qué acaba esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el fondo de vivienda,
es un tema también que no terminó de funcionar. O sea, incluso los fondos policiales. O sea, hay policías que son obligados a pagar un fondo de vivienda, ¿no? Y para poder acceder a un crédito les cobran intereses altísimos. O sea, nunca funcionó. No hemos tenido la capacidad en el Estado de poder administrar los fondos que el país ha requerido, y sería pues descabellado pensar de que hoy, en una situación mucho más álgida, mucho más terrible en cuanto a la situación laboral de las personas, podamos nosotros hoy en día poder asumirlo. Y eso, como usted dice, tiene que ver con la intención de poder meter mano a esos fondos y al erario público, porque al final es como, no solamente como un subsidio, sino como una obligación que se está adquiriendo de parte del Estado y que no sabemos por cuánto tiempo se puede cumplir. La bonanza económica, la cual se jacta el gobierno, podría ser pues la que quiera hoy día agarrar el Congreso para querer justificar esta decisión. Tú sabes, Adolfo, y esto también para tu público, la ONP tiene un manejo de un fondo que se llama Consolidado de Reservas, que lo administra el BCR, el MEF y un organismo técnico de la misma ONP. Y para que tengan un poco de conocimiento de esto, ese fondo Consolidado de Reservas lo invierte en empresas privadas, es decir, financia empresas privadas. ¿Sabes cuáles son? Open Plaza, Falabella, Mall, que se llama el Open Plaza, Jockey Plaza, Cineplex, que es de la cadena de Cine Planet. Tiene también inversiones en otras empresas privadas, Gloria, Alicor. Es decir, la plata de todos los jubilados financia empresas privadas vía bonos corporativos. Los bonos corporativos son unos documentos que emiten estas empresas para financiarse, para expandirse, o sea, para crecer. Y esos dineros lo obtiene a través de los fondos consolidados de reserva, es decir, un fondo que los jubilados tienen para pagar, digamos, sus pensiones a futuro. Esto está en la ONP, entran a la página web y van a ver lo que sirve el fondo consolidado para financiar a empresas privadas, Mall, Jockey Plaza, Cineplane, es decir, el dinero de los jubilados está haciendo, eso es lo que puede y está haciendo el gobierno en estos momentos. Increíble. ¿No? O sea, ahora, yo diría, no está mal que inviertan el dinero porque la idea ha de ser poder ganar intereses con este préstamo de dinero. Pero ¿está funcionando? Y es que estas empresas son lo suficientemente rentables, ¿no? Para poder generar que crezca ese fondo. Son 20.000 millones de soles, Adolfo, que se invierten. Nadie está diciendo que no ganen, está invirtiéndose definitivamente. El fondo tiene ese propósito, pero lo que resulta bastante suspicaz, para no poner otra palabra, es que se invierte en estas empresas y no sabemos si es que el costo de oportunidad, es decir, lo que se está dejando de invertir es más rentable de lo que se está invirtiendo en estos momentos. Exacto. Te pongo un ejemplo. Para crear una empresa y producir 2 puestos de trabajo, más o menos requiere 4.000 soles, ¿ya? Pagándole salud, pagándole sus 14 sueldos y dándole trabajo y con un mínimo para arriba. O sea, con 4.000 soles estás creando 2 puestos de empleo. O sea, estás creando una empresa y 2 trabajadores en el sector servicio. Ahora imagínate si esos 19.000 millones o 20.000 millones estuvieran en el sector privado. ¿Cuántos puestos de trabajo hubiese creado ese dinero que si se hubiera quedado en el sector privado? Eso es lo que los economistas decimos el costo de oportunidad. Claro. En lugar de estar financiando empresas grandes, bueno, tienen también su propia dinámica, crea también su propio puesto de empleo, pero eso es algo que naturalmente la actividad privada tiene que buscar en bancos privados, ¿no? O buscar financiamiento privado. Para acá el tema es que es el dinero, en cierta manera, casi público. Es decir, ONP financia empresas privadas, ¿no? Entonces, yo creo que si hacemos la comparación entre lo que se invierte en el sector
digamos, empresa mediana y grande comparado a lo que se pudiera haber hecho con ese dinero en el sector de microempresa y empleo, hubiese sido mucho más impactante, o sea, más impacto sobre la economía haciendo la inversión en pequeñas y microempresas. Pero bueno, eso es Claro. la realidad, eso es lo que existe y eso es lo que se está haciendo. Pero es terrible que una vez más se demuestre, pues, con este comentario que usted nos da, doctor Tapia, pues, que existe una gran incapacidad de parte del Estado, incluso para el manejo de estos fondos, ¿no? Poder sacarle un provecho que sea de mayor beneficio para más peruanos. Es una pena y muy, muy lamentable. Ahora, quiero ir al tema de la AFP. Se ha aprobado el tema de la AFP para que pueda ser entregado 17.200 soles correspondiente a 4 UITs. El presidente de la República, según el diario Gestión, va a impugnar este tema, lo va a cuestionar, digámoslo así. Y así también lo ha denunciado la congresista Cecilia García. Bueno, esto es solamente estirar un tema. ¿Y por qué el presidente no quisiera aprobar ya esto que el Congreso ha aprobado? La dificultad que el gobierno encuentra es que la FP va a tener que liquidar por donde le es más fácil y menos perjudicial para lo que se llama la imagen corporativa en los mercados internacionales. Y es el tema de los bonos del gobierno que tiene invertido la SFP. Las AFP en conjunto han invertido 30.000, o sea, 29.580 soles en bonos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué significa eso para nuestro público? Significa que las AFPs le ha dado dinero al gobierno, 30.000 millones. Y si quiere devolver las AFPs, más o menos que es 20.000 millones, que es lo que tiene que devolver si los exaportantes recogen su dinero, tendría que ir las AFP al MEF y decir, señores del MEF, mi liquidez está con ustedes en primer lugar, antes de liquidar afuera en mercados internacionales. Quiero que usted me devuelva mi dinero con los intereses que me ha prometido usted al momento que yo le compré los bonos. Claro. Y el MEF le va a decir, fíjese que estoy en una dificultad financiera, no tengo ese dinero. Por eso sale a defender la posición de las AFP, de no liquidarlo. Pero esto es totalmente preocupante. Es totalmente preocupante porque estamos entonces viendo que el Estado está también defendiendo un mal manejo que ha tenido en el tema. Porque nadie, mire, yo podría estar incluso en contra de que la gente mueva su plata de la AFP. Me parece en lo personal que no es el momento y que los montos y las condiciones, definitivamente 100% creo que era excesivo. Darle estas 4 UITs podría ser de repente muy reparador para muchas familias que, como usted decía, no tienen pues en estos momentos cómo pagar recibos de luz, han perdido el trabajo, hay más de 6 millones de peruanos que han quedado pues fuera de sus empleos y que necesitan definitivamente un aporte, una ayuda y un beneficio como este. Pero el Estado termina jugando en contra del pueblo, porque al final no se va a sacar todo el dinero, ¿no? Y las AFPs pues están pidiendo algo que con justicia en su momento compraron y asumo que el Estado ha de haber trabajado ese dinero para poder pagar esos intereses ofrecidos. Entonces, una vez más vemos acá que la inoperancia, incapacidad del Estado obliga a querer cancelar este beneficio que el pueblo está exigiendo. Bueno, todo esto es un sistema, Adolfo, no es que son piezas que se pueden sacar de una maquinaria que funciona así. El sistema de pensiones, ¿qué es? Es un sistema recaudatorio que se basa en la obligatoriedad que tienen todos los trabajadores de entregar 13% de sus ingresos a que esas entidades llamadas AFPs administren un dinero y a futuro tengan que entregarle unas pensiones por ese monto ahorrado. El sistema ha permitido que las AFPs compren instrumentos financieros como el que hemos mencionado de los bonos. Es decir, el sistema privado
en realidad no es tan privado. Es un sistema que se basa también en que el Estado proporcione los instrumentos de tal manera que pueda agenciarse los recursos la AFP. Es decir, mutuamente el sistema privado está de alguna manera enlazado como un sistema, como una pieza de un todo con el sistema público. Es decir, el gobierno se alimenta de la AFP y las AFP se alimentan del gobierno. Es así más o menos la figura. Entonces, cuando tú mezclas lo público con lo privado, siempre hay una especie de colisión de derechos. Y el derecho que se está aquí colisionando es el derecho a la propiedad privada. Estás diciéndole a los aportantes, fíjate que tu dinero no es tan tuyo, tú no lo puedes disponer a pesar que es tu dinero. Fíjate que yo también tengo que financiarme de tu dinero para que las AFP me puedan entregar de manera que yo pueda gastarlo y después ya yo se lo devuelvo. Y las AFP obviamente va a estar del lado del gobierno, porque el gobierno como se financia de las AFP y no tiene para devolverle, entonces hay una especie de sociedad, si quieres llamarlo, no taxativa, pero que en cierta manera el gobierno tendría que defender los intereses de las AFP como las AFP tendrían que defender los intereses del gobierno, porque son mutuamente socios, recuerda, uno financia al otro. Y uno le va a pagar después de que consiga los fondos para pagarle, ¿no? Ahora, el gobierno sigue con esa negativa y parece que va a dar la lucha para poder entorpecer esto. Pero al final, ¿usted cree que se vaya a dar? Y segundo, ¿el Estado y el erario público tienen en estos momentos los fondos para poder hacer el pago respectivo? No, creo yo, va a prosperar. Yo tuve varias reuniones con ex aportantes de las AFP y le conté la realidad. Y se lo conté hace un mes atrás y les dije, fíjense que las AFP y el gobierno van a defender el sistema, van a defender que no se les devuelva sus fondos, porque ya se hizo un esfuerzo al comienzo con el 25% del retiro para todos aquellos que tenían problemas de financiamiento privado. Ya se hizo un primer retiro, se retiró cerca de 30.000 millones. Ahora, viene un segundo retiro de los ex aportantes y ya no tiene la capacidad el gobierno de devolver el dinero a las AFPs y las AFP no le conviene que sigan perforando el sistema, o sea, que sigan quedándose sin fondos porque el negocio de ellos es manejar fondos para ellos ganar. Entonces yo le advertí eso hace un mes. Entonces el gobierno está ahora con la negativa de observar y claro, el propio Congreso puede por insistencia aprobarlo. Pero yo creo que lo que va a hacer el gobierno es este tema derivarlo al Tribunal Constitucional, ¿no? Porque va a utilizar el artículo, no recuerdo el número, pero que dice que los fondos son intangibles, o sea, no se puede tocar para otros fines que no sean para la propia institución previsional. Entonces, yo creo que va a agotar por la vía constitucional o judicial, de alguna manera, para dilatar esto, mientras que van el Congreso en la insistencia de sacar un proyecto que se llama Reforma Integral del Sistema Privado de Pensiones para que proponga una salida. O sea, técnicamente yo creo que no lo va a poder devolver las AFP, técnicamente, pues no hay los fondos. Porque si va al sector externo, donde tiene el 49% de lo invertido, va a quedar muy mal la AFP. Claro. O sea, va a empezar a liquidar y va a haber lo que se llama el aumento del riesgo país. Claro. Y eso significa que los bonos del gobierno se van a ver afectados cuando va a salir al mercado internacional y pida dinero, cuando no lo encuentre acá. Y no lo va a conseguir a menos tasa de interés de devolución. Entonces, el riesgo país tiene un impacto sobre los bonos del gobierno y supongamos quiere recoger millones de dólares para financiarse el gobierno y tiene que pagar una tasa de interés por el préstamo. Bueno, esa tasa de interés normalmente era 10%, pero como el riesgo país va a subir, ya no va a tener que pagar el gobierno 10%, sino va a tener que pagar 0,12%. Y eso no lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Claro. Acá hay una disyuntiva que se le va a presentar al presidente, porque él es, ahí lo ha demostrado en el tiempo, muy llevado a las encuestas, muy populachero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le gusta, pues,
en estar dominando las masas y tener la atención de la gente y que la gente esté con él. Y esto va a ser una medida impopular en su gestión, porque definitivamente las personas van a ver este apoyo del gobierno a su socio, como usted nos lo ha mencionado, en entidades privadas y que además son satanizadas por el origen, ¿no? Este es un sistema chileno, dice la gente, y la gente sataniza el tema, y esto va a ser usado políticamente en su contra, y esto va a ser perjudicial, pues, para su imagen, esa que, a pesar de las evidencias y acusaciones, él trata de mantener incólume. Al final creemos que esto va a ser un tremendo problema para el gobierno, pero que el Tribunal Constitucional va a, primero, a contribuir en dilatar este tema y segundo, en tomar una decisión que creo va a ser también acomedida para el gobierno. Aquí partimos de una realidad, no hay los fondos y si no hay los fondos, poco se podría exigir y eso es algo que también creo que debiera de conversarse abiertamente como usted lo está haciendo, lo cual agradezco, doctor Tapia, porque realmente es una visión distinta de las cosas. Uno piensa que acá simplemente es el capricho de uno contra el interés de otro, y no es así. O sea, hay un tema aquí económico muy álgido que hay que ser analizado, ha de ser analizado para poder tomar una decisión. Y en el tema de la ONP, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado final? ¿Cree que a pesar de la insistencia del Congreso va a llegar la razón a las personas y esto no va a tener en asidero? Bueno, el de la ONP no son tantos, digamos, los aportantes, porque fíjese, son 4 millones los que aportan a la ONP, pero ya 2.800.000 del saque no van a recibir pensión. Eso significa que te va a dar con 1.700.000, más o menos. Entonces, ese 1.700.000 es el que en estos momentos podría reclamar su pensión. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Escalón, lo que se llama la jubilación. Es decir, se pueden jubilar a los 10 años, a los 15 años, a los 20 y 25 años. Claro. Entonces, esa propuesta todavía no lo han lanzado formalmente en el Congreso como para que lo puedan tomar porque están en un proceso de reforma integral del sistema de pensiones. Entonces, yo creo que igual, como el caso de las AFPs, en el caso de la ONP, igual van a estar también pateando el problema para más adelante. O sea, yo creo que el gobierno tiene una solución, pero es la deuda. O sea, no fondos en efectivo ahorita, se tiene que prestar. Entonces, tiene que ir al mercado internacional, pero tiene que controlar la variable AFP, porque si la AFP no va a poder recuperar el dinero por la vía fiscal, entonces va a tener que ir y va a empezar a liquidar lo que son acciones aquí, fondos mutuos y internacionalmente. Y si lo hace allá, va a empezar el riesgo país a subir y las tasas de interés a devolver cualquier préstamo del gobierno va a subir y no va a ser exitoso levantar fondos baratos, sino le va a salir caro. Exacto. Entonces, creo que ese problema es el que lo está analizando el gobierno para ver qué salida política, pues ya no va a ser técnica, económica, ni mucho menos, ¿no? Aquí el tema va a tener que jugar un poco a cómo generar un poco de distracción. Exacto. Para que el gobierno pueda aliviar la presión que tiene de muchos sectores. Una salida política. El Congreso, los exaportantes y por ahí pues los propios partidos políticos que están en campaña, ¿no? Doctor Tapia, la última, porque ya me tengo que ir, el presidente de la República va también a dar unas declaraciones. ¿Es realidad la bonanza económica o es algo tan irreal como lo que hoy usted nos está haciendo ver? O sea, esa bonanza económica de la cual nos han hablado durante mucho tiempo, durante muchos años, hoy se ve desquebrajada, rota, partida por una pandemia. ¿Es que realmente hemos estado en bonanza económica? Desde el año 2011, el crecimiento económico se desaceleró. O sea, seguía creciendo, pero ya no a las tasas del 7-8% como era hasta el 2011. Y en el último gobierno, ha acelerado la desaceleración. O sea, las tasas de crecimiento ya eran del orden de 2%, cuando antiguamente lo veías corriendo. Entonces, eso tiene una repercusión. El número de pobres
que antes era el 20%, ahora, producto de la cuarentena del gobierno, subió a 27%. O sea, se han agregado 2,5 millones más de pobres al país, lo cual en totalidad, si antes había 6 millones, ahora hay 8,5 millones de pobres. Es decir, mucho de las propuestas y de la ejecución de la política económica que ha habido en estos momentos no se ha ido por el lado de generar inversiones, propuestas de eliminación de impuestos, como otros países. Hay países como Suecia, Suiza, Singapur, donde los impuestos bajaron para justamente evitar que haya mayor desempleo, porque al pagar menos impuestos tiene más capacidad de poder reinvertir en tu negocio. Exacto. Entonces no hizo eso el gobierno, de incentivar para que sea las propias empresas que generen empleo, y cosa que esa curva que estaba hacia abajo de crecimiento económico pudiera ir revirtiéndose y poder generar confianza empresarial para que la gente y los empresarios inviertan. Entonces no ha dado señales adecuadas para la inversión privada, para que haya mayor negocio, y solamente se ha limitado en entregar bonos, como si los bonos fueran a solucionar los problemas de fondo que existe en la economía. Exacto. Aquí la empresa privada es la que mueve toda la economía en general y no es la demanda como muchos piensan. Doctor Tapia, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente en Ilustrados, todos creo nuestros amigos televidentes, con esta cátedra que nos ha dado de economía, creo que es muy necesario el poder tener su opinión para poder saber cuál es la realidad de las cosas, y creo que esto nos está orientando a poder tomar mejores decisiones a todas las personas. Muchísimas gracias, señor Tapia. Muchas gracias a ti, Adolfo, y a todos tus seguidores de Contacto Directo. Muchísimas gracias. El señor José Luis Tapia Rocha, economista, nos ha comentado sobre la realidad y actualidad económica del país.